La última vez que una película de animales parlantes me tuvo al borde del asiento y con mi corazón palpitando a 400 pulsos por minuto fue El gato con botas 2, hace 3 años. Eso hasta que hace unos días volví al cine y revivió esa sensación con Zootopia 2, o como le dicen los Manolos, Futrópolis 2, el flamante romance interespecie regresa. Se los juro, fue como si mi corazón hubiera estado petrificado por años, ni peliculones como Superman y los Cuatro Fantásticos lograron revivirlo como lo hizo esta excelente secuela. Pero a pesar de eso Zootopia 2 peca de un error que no es su culpa, y eso es ligeramente inferior a la primera película. Así que el día de hoy te explicaré en qué puntos, personajes, arcos y elementos narrativos supera Zootopia 1 a la 2, y viceversa. Sin más que decir, comencemos. Para empezar, hay algo que es de cajón, la tolerancia y la aceptación son el pan de cada día en esta franquicia, pero la diferencia es la ejecución en esta, ya que aquí lo que hay es un choque de ideales entre Judy y Nick. Ya que en la primera únicamente siguen la típica pareja de policía bueno y policía malo, el héroe y antihéroe, el patán arrogante y la voz de la razón. Ya que la primera película desde el punto de vista de Nick era una historia de redención. Por otro lado, la historia de Judy fue una aventura de autosuperación. Ahora, en esta secuela la dupla ha evolucionado, pues ahora ya no son fuerzas opuestas luchando por un mismo interés, sino que son dos amigos peleando del mismo lado, unidos, no solo juntos. Y el choque ideológico que tienen pasa a ser algo profundo, mientras en la primera era algo superficial. Les explico, en la primera película era algo más simple, como Judy atrapa ladrones, Nick roba, Judy sigue la ley al pie de la letra, Nick evade impuestos, Judy confronta a Mr. Big, Nick tiene un pasado y lazos con él. En la segunda tanto Nick y Judy cometen actos ligeramente cuestionables y unos muy nobles, pues pasaron de ser dos círculos blanco y negro a tener tonalidades grises, aprendiendo mañas y valores uno del otro. Por ejemplo, sus lazos con la mafia, invadir una mansión para proteger el diario, robar vehículos para perseguir criminales, y la más evidente que abre una grieta entre la confianza de los personajes, la preocupación de Nick por la vida de Judy. Ya que a pesar de que Judy esté totalmente dispuesta a detener a los linces, Nick se niega a seguir adelante con la investigación del caso, porque involucra poner en riesgo sus vidas al volverse los enemigos de la verdadera élite que controla la ciudad. Mientras Judy apela a su sentido de justicia, Nick quiere ser indiferente ante una injusticia para mantener la vida y bienestar de ambos. Que hay cosas por las cuales no vale la pena morir. Es una situación con la que me siento muy familiarizado, ya que me he enterado de cercanos míos que han trabajado en puestos de seguridad gubernamental y se han tenido que hacer de la vista gorda ante la presencia de criminales poderosos, porque todos en México le tenemos miedo y desprecio a nuestro propio gobierno, ya que da igual por cuál partido votes, todos trabajan para un distinto cartel. Pero la cosa es que el mensaje de Nick es uno antipático, que promueve la indiferencia y el valemadrismo, mismo discurso que repite Powder, demostrando que Judy tenía razón, nunca haremos un mundo mejor si no estamos dispuestos a ser valientes, si no estamos dispuestos a pelear por los inocentes, si preferimos apartar la mirada de los problemas y pasar de largo de ellos. Y aquí hay algo que no me cuadra en Zootopia 2. Mr. Big en una escena menciona que los linces son una familia criminal sin escrúpulos y sin honor, por ende yo esperaba que fueran más culeros, como que hubiera una escena donde se nos revele que los Lynxley tomaran como rehenes a los padres de Judy para amenazarlos a cambio del diario. No sé, como las cosas que hacen en las organizaciones criminales cuando te tienen en la mira, pero... Ahora, respecto a si el villano sorpresa estuvo bien manejado, debo admitir que la neta sí estuvo más ingenioso, ya que por más emblemática que sea Belvedere y aunque estén chidos sus cameos, creo que Milton y Powder le dan 1000 vueltas en su ejecución. Ya que hay dos tipos de motivaciones de los villanos, la primera es la de Milton, básicamente poder, fortuna y racismo, mientras Powder es un morro con Dai y sus maltratado por sus hermanos, mientras Belvedere es una secretaria mal pagada por Leonzales. Y realmente nunca vemos un verdadero maltrato de parte de Leonzales para que se vuelva una tremenda racista, o sea sí, le cerró una puerta mientras traía carpetas, trabaja en una oficina chiquita y la tapa en las fotos. Pero la neta eso no es nada, pinche Belvedere si se ha de haber chingado un chingo de impuestos para realizar su plan para crear una guerra racial, y eso sin contar el tiempo que le debió tomar para elaborarlo, por lo que vacaciones y días de descanso sí tiene.
Y sí, Leonzales no era el más amable, pero no inventes, si los pinches diputados tratan como mierda a sus secretarios, ahora imagínate ser la mano derecha de un alcalde que maneja a toda una metrópolis, y encima que su estrés aumenta por un disque componente biológico que vuelve locas a las personas de su especie. Obvio que el señor Leonzales estaba a un mal pulso y un parpadeo de tener un paro cardíaco y derrame cerebral al mismo tiempo por tanto estrés. Estrés ocasionado por la misma Bellwether, por lo que no, su odio no está bien justificado. A lo mejor si me hubieran puesto un recuerdo de ella siendo discriminada por los depredadores ahí sí lo entendería, o que diga que la tasa de criminalidad es mayor en los depredadores que las presas. De esa manera planteas a una villana que simula ser objetiva con su odio racial, cuando la neta solo es una resentida por su pasado, pero no, decidieron que ponerla como una secretaria sonsa tipo Betty la Fea, ya sería suficiente para volverla en el dumentío de Disney. Y eso es lo que me parece mejor de los Lingsley, plantean mejor sus intereses desde un inicio, poder y riqueza, lo que todos queremos, y aprobación paterna, lo que todos tenemos, o queremos solo si son fans de LOL. Y no, Leonzales no utilizó a Bellwether para obtener el voto bovino como ella dice, ya que en la secuela que los que realmente eligen a los alcaldes son los Lingsley, no por algo ponen a un carismático caballo a jugar como político, porque únicamente requerían de una nueva marioneta para esparcir sus palabras. El caballo por otro lado me recuerda a Kronk de las locuras del emperador, un secuaz ingenuo del villano que realmente es un tipo simpático y al final se pone del lado de los buenos. Y los que son un churro insípido que ni vale la pena mencionar son los otros dos hijos de Milton, quienes únicamente son unos culeros con power, y de hecho cuando vi la película por segunda vez me di cuenta que son un par de estorbos para la trama, solo estuvieron ahí para insultar a Paubert para que veas cómo sufre, o sea esa majadería fácilmente la pudo haber hecho Milton, porque si de por sí él ya es un asesino y un corrupto, ¿qué más da que sea mal padre? Todas las escenas donde aparecen los hermanos aparece Milton, haciendo irrelevante la existencia de ambos, porque Milton pudo haber encontrado ese mechón de pelo y agarrarse a golpes contra la castora y la serpiente él solo. Así demuestras la fuerza del villano para que represente más amenaza, porque no es lo mismo que el caballo se hubiera soleado a los Lingsley que haber visto a un Milton enojado demostrando porque es un capo bien cabrón, que demostrara fuerza física y económica soleándose a los tres. Pero no, desgraciadamente tuvieron que crear a esos dos adornos andantes a los que llama hijos. Y esto me ofende un poco porque se pasaron por las polainas las escalas de poder, y sí, sonará ridículo pero así fue, porque el mismísimo Mr. Big, que le teme a Milton, fue capaz de chingarse con astucia y estrategia a un rinoceronte mucho antes de su prime, por lo que quería ver una mayor fuerza física y política de parte de Milton. El giro de Paubert como el villano fue ultra predecible, ya que los villanos sorpresa de Disney como que no han jalado bien desde Turbo en Ralph el Demoledor. ¿Es predecible su traición? Sí. ¿Está mejor planteada que la motivación de Bellwether? Sí, también. Los villanos en Zootopia 2 sí están mejor planteados, y debo admitir que sí es convincente la interacción entre Judy y Paubert, es que la neta cagué un ladrillo cuando los vi a esos dos interactuando en la fiesta por primera vez, pensé que Judy se le iba a aflojar, sobre todo cuando corta contacto con Nick para hablar con él. Pero afortunadamente resultó ser algo peor que un villano, un pelele que no porta respeto, no como Nick que es fachero y desinteresado. Y eso es otra cosa que se me hizo chida, que tuvieron los huevos de demostrar cómo son los puñetas que se visten y actúan como Paubert, ya saben, los típicos softboys que dicen ser muy nobles, tímidos y buenos nomás para darle como cajón que no cierra a una morra, pero que cuando ya les dan lo que quieren salen con excusas pendejas o muestran de manera cínica sus verdaderas intenciones. No como Nick, que es basado y saca a relucir su basura a la luz, porque hasta su verdad más oscura es más agradable que la mentira más linda de Paubert. O bueno, por lo menos yo lo interpreto así, porque tengo entendido que esta relación es lo que quedó de un triángulo amoroso del guión original. Aquí vemos una metáfora de una morrita nice dándole entrada a un softboy porque le habla bonito, mientras su amigo es sarcástico y agridulce con ella. Bueno ya, perdón si me pongo escritora promedio de Wattpad. Lo que quiero dar a entender es que dejan la moraleja de que la gente que suele sacar a relucir su maldad es más buena que aquellos que presumen su bondad. Y ya para finalizar el punto de los personajes debo cerrar con los policías, los reptiles y la castora. Primero el más importante de los polis, el jefe Bogo aparece muy poco tiempo y es debido a que la serpiente lo mordió accidentalmente en la cabeza, una excusa un poco barata para sacar a Idris Elba del 90% de la película, y entiendo que ese fue un punto para darle más lejanía a Judy y Nick con la policía, pero me hubiera gustado ver al jefe Bogo dudando de la lealtad de ellos dos al saber sus lazos con Mr. Big o algo así.
Además así veríamos al jefe poniéndose la camisa en acción y no a esta bola de bots que no hacen nada bien, porque al inicio de la película te quieren decir a la cara que Judy y Nick son indisciplinados y estúpidos, cuando en realidad todas las cagadas las cometieron los demás policías en la misión. El único error de Judy y Nick fue no apagar su radio, mientras los cibros lo único que hicieron fue llegar a llevarse el crédito, mientras Judy evitó que un chingo de personas fueran arrolladas y atrapó al traficante. O sea, Judy y Nick salvaron la ciudad, esos güeyes se las vienen peleando totalmente. Admito que la castora al inicio me parecía molesta, sin embargo agradezco que la hayan sacado un buen rato durante el segundo acto para darle espacio a Nick y Judy, ya que pensé que iba a ser uno de esos típicos personajes castrosos e inútiles para dar risa, pero resultó ser alguien sensata y útil para la trama. Ojo, no digo que sea igual de simpática o memorable como personajes como Musu o Perrito, pero es esperanzador dejar de ver personajes molestos que no más dan cringe como los que aparecen últimamente. Ahora es tiempo de tocar el punto más flojo de la película, y me duele tener que señalar, la serpiente y los reptiles en general están mal aprovechados y mal planteados. La serpiente, a pesar de no ser un villano, sí me cae un poco mal por su actitud metiche e impertinente con las pertenencias de Paubert. Pinche serpiente costrosa, con razón te traicionaron. Recuerdo que hace años cuando vi la primera película estuve analizando qué tipos de animales había en Zootopia, y de inmediato noté que no habían simios, aves ni reptiles, por lo que rápidamente asumí que en Zootopia los mamíferos habían evolucionado y los ovíparos no, y es a estos a los que se comen los depredadores. Pero rápidamente mi hipótesis se fue al suelo, cuando me informé de la premisa acerca de la separación y exilio a los reptiles, entonces tenía que estar muy cabrona la excusa que iban a dar para justificar la ausencia de reptiles en Zootopia. Y la neta fue una giga mamada, como que por un solo ataque de reptiles todos inmediatamente odiaron a los reptiles. Y sí, mi progre puto aliade, sí entiendo que se politizó el ataque a la señora Tortuga, pero nunca se demuestra cómo es que este odio fue incrementando al punto de excluir a toda una rama del árbol de la vida de la ciudad. Y ni siquiera hacen una mención de los reptiles en la primera, porque es obvio que no iban a aparecer en la ciudad, pero mínimo debimos haber visto a alguna lagartija en el pueblo de Judy, ¿o no? Por ejemplo, en Zootopia aún todo el caos se desata por múltiples casos de ataques de depredadores, los cuales después son respaldados por las palabras de la científica y las declaraciones de Judy en la prensa, para seguido ser reforzadas por los siguientes ataques que Bellwether organizó después, incrementando el discurso de odio contra los depredadores, todo en un montaje que nos muestra cómo esta información se va difundiendo, la confianza entre las personas se va fragmentando y cómo fueron afectados estos animales y la lucha que se hizo contra esta campaña de odio. Y aquí no, aquí nomás te dice que después de eso los odian y te ponen una mísera página del periódico, y además Mr. Big dijo que eran reservados, pero no es cierto, lo único que hicieron fue hacerles una broma para que coman lombrices. Es que no inventen, se ve que los reptiles son a todo dar, hacen pachangas, hacen bromas pesadas, son cariñosos con sus hijos e incluso le tiran el perro a los mamíferos. Yo no veo odio entre ellos, incluso pensé que iba a haber una pelea en la cantina o a uno que otro reptil insultando a Nick y Judy por el resentimiento social, pero no. Incluso en la primera película noté más odio a los zorros que odio entre reptiles y mamíferos, y eso que ellos tuvieron una guerra racial hace 100 años. Y esto me saca de la inmersión, porque soy testigo de etnias y razas que en la vida real siguen teniendo odio, como los chairos, que siguen odiando a la gente blanca a pesar de que la conquista de América fue hace más de 400 años. Y sí, sé que no todos los reptiles y personas son así, pero así como hay mamíferos culeros deberían también haber reptiles culeros, demostrar que tu raza o etnia no define si eres bueno o malo, victimario o víctima. Otra incoherencia es hacer autocrítica que se tuvo la población tras haber estado al borde de una guerra cultural. Es que neta, después de que casi se matan nadie se preguntó, oigan, si ya nos volvimos a respetar y tolerar, ¿por qué seguimos teniendo a los reptiles exiliados si también son seres pensantes con derechos? Y ya que tocamos brevemente el tiempo, algo que me saca de onda es ver que Zootopia tiene 100 años, y antes de la fundación y creación de los muros ya estaban vivos Mr. Big y su pana el oso, o sea que estos dos ya tienen 100 años o hasta más y parecen de 60. Aquí podría asumir que en este mundo los animales envejecen a la misma o menos velocidad que los humanos, sin embargo esto también se contradice porque la nieta de Mr. Big, Judy, ya tiene como 5 años, cuando en la película nos dicen Judy y Nick apenas llevan siendo compañeros por una semana, entonces no envejeció rápidamente la niña porque las musarañas no más viven 2 años y los osos polares un máximo de 40 años, por lo que estos dos ya deberían estar petateados.
Así que más vale que nos den una explicación en la 3 o en una segunda temporada de Zootopia Plus, y que digan que el verdadero Mr. Big está en el espacio o que fue congelado como Walt Disney o algo así, ahí se los dejo de tarea. Pero ya dejando a un lado mi sobreanálisis, me parece curioso que existan las películas de Disney y Pixar en este universo, o sea que hay una versión de Cars con animales autos. Los Maximals son la versión de Cars de Zootopia. Respecto al cameo de Shakira, o sea Gazelle, me gustó más su participación en la primera película, porque nos da un discurso emotivo sobre la aceptación y usa su reputación y fama para unir a la gente contra la discriminación. En la segunda nomás saluda brevemente a Judy y tiene un ajuste de cuentas tipo Zucaritas contra Azucaradas. Pero eso sí, la canción de la 2 me parece mejor. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Total, para que vean que no soy un amargado voy a tirarle las últimas flores al desfile. Algo que me encantó fue la elaboración de los escenarios, estuvo a toda madre ver más del distrito caluroso, la cantina de los reptiles, Tundra Town y el mercado de las morsas. Me encanta como cualquier esquina, pasillo y local tiene su función para cada especie. Es que no mames, hay un cantinero delfín, ¿cómo se puede odiar algo así? Y ojalá esto existiera, un ratón que se encargue de empujar la lata de la máquina expendedora cuando ésta se atore. Hay dos cosas que no me gustan del final. La primera fue la derrota del villano, porque no lo derrotan ni una ni dos, sino que hasta 3 veces. Primero se cae de un acantilado, lo cual me pareció lo más apropiado para alguien doble cara y culero como él, una muerte llena de esencia al mero estilo del clásico Disney. Pero no, el cabrón sobrevivió, a pesar de que nos habían presentado esa situación como un sacrificio muy cabrón que cometió Nick, pero si Paubert sobrevivió, Nick claramente también podía. Después tienen una persecución y pelea con tremenda referencia al Resplandor, le parten su madre y lo agarran, y ahí pensaríamos que ya se acabó el show, pero no. De alguna manera, a pesar de que lo golpearon, lo sometieron y lo amarraron, el desgraciado se liberó, para seguido ser golpeado por la jabalí, y entiendo que querían demostrar que ahora los policías confían de nuevo en Judy y Nick. Pero creo que el que pudo ser golpeado fue uno de los hermanos, que se haya logrado liberar de la pelea con el caballo y dejó atrás a Paubert por el odio que le tiene. De esa manera no haces quedar a los hermanos como unos villanos tan inútiles y no derrotas a Paubert por tercera vez consecutiva. Zootopia 2 es una asombrosa y hermosa película, es divertida, explora mejor la relación de los protagonistas, explora más el mundo que nos plantearon e incluso muestra y critica múltiples errores de nuestra sociedad, siendo un sutil reflejo de nosotros teñido de colores brillantes y diseños amistosos. Sin embargo, nada es perfecto, y así es como el amor. Zootopia 2 es una carta de amor imperfecta a sus fans, al legado de la película anterior y al shipeo. Ya para concluir, debo decirles algo personal, me parecía incoherente el shipeo en la primera película, ya que apenas se estaba estableciendo su amistad, por lo que era de urgidos sin afecto los que decían que eran pareja. Sin embargo, me disculpo con esa bola de fandubers, dibujantes y fuyosis de los que me burlé antes, ahora les doy la razón, estos dos sí se aman, estos dos son más que amigos, pero eso ya es tema para otro video.